Le doy la más cordial bienvenida a esta nueva semana de estudio de Introducción a la Sociología. Soy el profesor Carlos Alberto López Cruz del Departamento de Filosofía de la UNAM Managua. En esta ocasión, continuando con nuestro programa, vamos a estudiar a las instituciones del Estado, donde nos referiremos en particular a cada una de las cuestiones de estudio que tienen que ver con la organización del Estado. Estudiaremos lo referido al gobierno, la administración, ejército y policía, que son ramas dependientes del Poder Ejecutivo. Luego analizaremos todo lo referido a la Asamblea Nacional, que es la institución del Estado que tiene como responsabilidad la creación de las leyes que rigen en el país. Y así iremos estudiando el Poder Judicial para luego explicarla lo concerniente al Poder Electoral. La Constitución Política es la ley suprema donde se levanta todo Estado, el cual está determinado por su andamiaje jurídico. En ella se ven reflejados la división de los poderes del Estado, conjunto de normas que constituye la unidad del ordenamiento jurídico del Estado. Aquí se encuentran resumidas las características de las instituciones y los principios de gobierno que siguen a un país. Podemos considerar que la Constitución es el principal medio e instrumento concebido por el derecho político moderno a fin de lograr su objetivo: someter el proceso político a reglas jurídicas a fin de conseguir el control del poder estatal. Los contenidos, los ideales y la orientación inscritos en una Constitución se desprenden de las características propias de una sociedad, de la forma en que está estructurada. Es la ley fundamental a la cual se subordinan las demás leyes o normas. La Constitución jurídica, concebida como norma suprema, es el nuevo instrumento desarrollado por el derecho constitucional moderno, con el propósito de dar una mayor racionalidad y seguridad a la vida social. La Constitución es el asiento del orden estatal, porque las leyes relativas a la organización del Estado, o sea, las que determinan la forma de cómo los derechos y deberes de frente a los ciudadanos y viceversa. Según Schelling, la Constitución de un Estado comprende las reglas jurídicas que determinan los órganos supremos de éste, su modo de creación, sus relaciones recíprocas, su competencia y la posición de cada uno en relación con el poder estatal. La Constitución escrita son los documentos que resumen las características de las instituciones y los principios de gobierno que rigen a un país. No son la obra arbitraria de los constituyentes, es decir, de aquellos a quienes se encomendó su redacción, sino el producto de la forma en que una sociedad está estructurada. La Constitución tiene un condicionamiento social y en ello descansa su vigencia. La Constitución de un país comprende los diversos intereses y grupos sociales y, por lo mismo, es el resultado de un pacto social, esto es, de una concentración o acuerdos entre los diferentes grupos sociales para darse un ordenamiento que rige tanto los ámbitos como los alcances y los límites de sus acciones y derechos respectivos. Una Constitución escrita no funciona por sí mismo una vez que ha sido adoptada por el pueblo, sino que una Constitución es lo que los detentadores y destinatarios hacen de ello en la práctica. La cuestión fundamental sobre si se hará realidad la conformación específica del poder prevista constitucionalmente depende del medio social y político donde la Constitución tiene que valer. Llamamos a nuestro documento una Constitución porque le adjudicamos el poder de constituir o construir la sociedad en que vivimos. Toda Constitución consta de dos partes esenciales: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática consagra determinados principios como la garantía, derechos y libertades de los ciudadanos, la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político
y social de la nación. La lucha por la paz y el restablecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Son principios de la nación nicaragüense la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de las personas humanas, el pluralismo político, social y étnico, el reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación internacional y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos. En nuestra Constitución política, la parte dogmática está comprendida del artículo 1 al artículo 128. La parte orgánica de la Constitución se refiere a la estructura y organización del poder del Estado, a las instituciones que la componen y a las relaciones que guardan entre sí. Dentro de esos poderes del Estado nicaragüense tenemos el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Son independientes entre sí y se coordinan armónicamente. Son subordinados únicamente a los intereses de la nación y a lo establecido en la Constitución política y comprende del artículo 129 al 202. La Constitución política de la República de Nicaragua consta de 11 títulos, 26 capítulos y 202 artículos y su respectivo preámbulo. El preámbulo de una Constitución puede definirse como una declaración solemne de los propósitos del constituyente que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo o de una nación. Se trata de un enunciado previo a la formulación de reglas y normativas numeradas de la Constitución. Se trata del preámbulo de la exposición de fines y principios permanentes de una población con organización y conciencia política. Instituciones del Estado. En las sociedades modernas contemporáneas, las diversas funciones y tareas que tiene encomendado el Estado se realizan mediante un conjunto de aparatos e instituciones. En ellos descansa y a través de ellos se manifiesta el poder del Estado. La institución está sujeta a normas y sanción que permitan los intercambios ordenados, el desarrollo de las relaciones, los enlaces o vínculos, la producción de algunos efectos sobre los diferentes procesos, como base para la toma de decisiones de políticas públicas. El gobierno es el órgano formalmente investido del poder estatal, a través del cual dicho poder se expresa en toda su plenitud. El gobierno habla en nombre del Estado y es, en última instancia, el responsable de los actos de éste. Al gobierno le están confiados el ejercicio del poder y la definición de la orientación política de la sociedad. En pocas palabras, la toma de decisiones políticas, su ejecución y cumplimiento. Por ello, el gobierno se identifica con el poder ejecutivo, que es el que conserva en actividad al Estado. El gobierno está integrado por dependencias que se encargan de definir las políticas que se desarrollarán en cada rama de la organización social: la económica y financiera, la industrial y comercial, la educativa y cultural, la de las relaciones exteriores, la de la defensa y seguridad nacional, etc. El gobierno es responsable ante el pueblo. Sus actuaciones están permanentemente controladas y vigiladas. En un sistema democrático, el carácter representativo del gobierno acentúa esta particularidad. Los gobernantes, desde lo más alto de la jerarquía hasta los de nivel inferior, representan a un poder inmenso de coacción, frente al cual se requieren protecciones especiales. Sus actuaciones requieren de supervisión de sus colegas, del pueblo y de su propio sentido de responsabilidad. La eficiencia de una entidad gubernamental no debe medirse solo por la maximación de sus ingresos o la minimización de sus gastos, sino por la calidad e intensidad con que realice los propósitos públicos. El trabajo gubernamental es muy complejo y diversificado, lo que exige la existencia de órganos especializados. De este modo, en ellos se conjuga la especialización y la definición de responsabilidades precisas. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Al presidente lo elige el pueblo en elecciones libres y transparentes, organizada y administrada por otro poder del Estado, el Poder
electoral. El presidente nombra y sustituye de manera libre a sus ministros. Estos y otros funcionarios pueden ser requeridos para informar o ser interpelados por la Asamblea Nacional. El presidente y vicepresidente ejercerán sus funciones por un periodo de 5 años. Dentro de algunas atribuciones que tiene el presidente de la República están elaborar el proyecto de ley del presupuesto general de la República y presentarlo a consideración de la Asamblea para su aprobación y publicado una vez aprobado. El gobierno toma decisiones políticas y es responsable de su ejecución y cumplimiento. Además, define la orientación política de la sociedad, representa al Estado y está integrado por estructuras administrativas. Surge la voluntad popular a través de las elecciones y por tanto identificado con un partido político y con una corriente ideológica. En el gobierno, el poder se concentra en las manos de una persona que es a la vez jefe de Estado y de gobierno, que dispone de una considerable autoridad derivada de su origen popular. El presidente es elegido prácticamente por sufragio universal. El presidente y sus secretarios no necesitan de la confianza de la Cámara Legislativa, que son elegidas a su vez por el pueblo. La legitimidad democrática dependiente del presidente y de las cámaras determinan que no tengan aquí acomodos ni el principio de la responsabilidad política del Ejecutivo, ni la facultad de disolución de las cámaras y parlamentos. En este sentido, cada órgano detentor del poder tiene asegurada su asistencia durante el tiempo que dura su mandato. Para asegurar el mandato, el Ejecutivo se creó la vicepresidencia, que se elige conjuntamente con la presidencia y evita convocar al electorado antes de finalizar el mandato presidencial en caso de muerte o dimisión del presidente. La administración es el conjunto que forman el Poder Ejecutivo. Este tiene la obligación de asegurarle a los usuarios los correctos y eficientes servicios que están a su cargo. Con la finalidad de lograrlo, les exige a sus funcionarios el estricto cumplimiento de sus deberes. El servidor público es la persona que ejerce la función pública, consciente que está al servicio de la comunidad o la que le debe de dar el mejor trato, la máxima agilidad, con actitud de eficiencia, eficacia y alegría, sin anteponer cualquier propósito o interés particular. La administración está al servicio del gobierno y depende formalmente del Poder Ejecutivo. Le corresponde aplicar lo ordenado por el gobierno. A medida que las sociedades sean más complejas y que el Estado ha estudiado sus funciones, la administración pública ha ampliado sus campos de acción, de suerte que en la actualidad abarca una gran variedad de organismos relacionados con departamentos ministeriales. El personal que realiza las labores administrativas se denomina burocracia y consiste en un cuerpo de funcionarios y empleados de la administración estatal constituido para realizar tareas especializadas destinadas a otorgar regularidad y permanencia a las funciones estatales. Max Weber desarrolló un esquema teórico de la burocracia, a la que caracterizó como una organización conformada por relaciones de autoridad entre posiciones ordenadas jerárquicamente y con una alta división del trabajo. De la burocracia se espera eficiencia y acatamiento estricto de las reglas y procedimientos. De esta manera, el criterio de selección del personal empleado en una estructura administrativa burocrática es el de la calificación o el de conocimiento técnico preciso. Para Max Weber, las características del burócrata son fundamentalmente opuestas a la del líder o dirigente político. El primero es responsable de la ejecución eficaz de las órdenes y debe subordinar sus opciones políticas a su sentido del deber de oficio. En cambio, el líder político lucha por el poder. Es un hombre de partido que debe manifestar capacidades creativas y asumir responsabilidades personales por su propia iniciativa. Uno de los problemas provocados por la expansión de la burocracia y que ha desvirtuado el sentido original de organización para la administración es el de la llamada burocratización. Hoy somos testigos de una proliferación de organizaciones estructurales con base a un orden jerárquico y vertical rígido. En la actualidad,
Es frecuente escuchar que una institución se burocratiza y por ello entendemos que su actividad se constriñe de tal manera a reglas de procedimiento que desplaza a un segundo término el sentido y el contenido mismo de dicha actividad. Ejemplo de burocratización: lo observamos continuamente al tratar de hacer uso de algún servicio y vernos sometidos a transitar por sinnúmero de oficinas donde se nos solicita una infinidad de requisitos que, lejos de facilitar un trámite, lo obstaculiza. Ejército y la policía están sometidas al poder civil. El aparato militar comprende un conjunto de unidades tales como la del ejército y las fuerzas policíacas y seguridad del Estado. Este aparato militar tiene la función formal de prestar servicio al Estado en su conjunto y particularmente al gobierno del momento. Según la Constitución Política de Nicaragua, el Ejército de Nicaragua es la institución armada para la defensa de la soberanía, de la independencia y de la integridad territorial. La misión del Ejército de Nicaragua es la defensa del territorio, del espacio aéreo y de las aguas territoriales frente a cualquier agresión externa. De igual manera, defiende las instituciones que garanticen el funcionamiento de la vida del Estado frente a agresiones internas que busquen la destrucción del ordenamiento político-jurídico. La participación del Ejército se reserva para casos de amenaza a la integridad de la nación y del Estado. La Constitución Política categóricamente dice que no habrá servicio militar obligatorio y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. La policía tiene como función hacer efectivas las limitaciones que la ley impone a la libertad de los individuos para preservar la convivencia social. Aunque formalmente la policía ejerce un papel de protector de los intereses y derechos de la sociedad en su conjunto. La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil. Tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que la ley señale. La Asamblea Nacional o Poder Legislativo son los órganos encargados de formular y aprobar leyes. Es representado por el presidente del Congreso, formula leyes y proyectos de ley para la sociedad de un país. Aunque el Poder Legislativo es una institución vinculada al Ejecutivo en la medida en que, además de ser un órgano deliberativo, tiene el cometido de supervisar las acciones del gobierno. Como requisito debe ser independiente para asegurar que las disposiciones jurídicas que se dictan sean producto de la discusión entre intereses sociales y políticas y no de la voluntad exclusiva del gobierno de turno. El poder legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional por delegación y mandato del pueblo. De ahí que el principio que ha regido la constitución de la Asamblea Representativa sea el electivo y el de la pluralidad como fórmula para garantizar la autonomía y para permitir que las distintas concepciones e intereses estén presentes en la elaboración de las leyes. La actividad legislativa es considerada la más importante de las funciones de un Estado de Derecho porque plantea los principios básicos a los que deben ceñirse todas las instituciones y actividades estatales. La Asamblea Nacional está integrada por 90 diputados con sus respectivos suplentes elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de representación proporcional. La Asamblea Legislativa es representativa porque se integran con individuos designados a través de elecciones por la ciudadanía para ejercer en su nombre la función de elaborar leyes. Son atribuciones de la Asamblea Nacional elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar las existentes. La interpretación auténtica de la ley, conceder amnistía e indulto, conocer, discutir y aprobar el proyecto anual del presupuesto general de la República y ser informada periódicamente de su ejercicio conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. La Asamblea Representativa recibe el nombre de Parlamento. Es un régimen de gobierno parlamentario y de Congreso o Asamblea Legislativa. En uno presidencial. Puede estar compuesta por una o dos cámaras. El Poder Judicial, en toda sociedad existen diferentes
y encontrados intereses que en momentos de conflicto o choque exigen algún tipo de resolución a fin de preservar la convivencia social. Cuando dos personas reclaman una misma propiedad, cuando un individuo se siente violentado en su derecho por otro, o cuando alguna de las partes que firmaron un contrato deja de cumplir con los compromisos establecidos, se genera un enfrentamiento que debe ser resuelto de alguna forma. Son tres las vías para dirimir un conflicto o litigio, es decir, para decidir a cuál de las partes enfrentadas asiste el derecho reclamado. Primero, acto de defensa. Consiste en hacerse justicia por sus propias manos y abarcar desde respuesta en legítima defensa hasta reacciones incontroladas por impulso personal. 2. Acto de composición. Consiste en llegar a un acuerdo, esto es negociar, hacer una transacción, lo cual implica que cada una de las partes cede en alguna medida a fin de resolver el conflicto. 3. Proceso. Consiste en la intervención de un tercero en cuyas manos se deja la solución del conflicto. El Poder Judicial es la institución responsable de la realización del proceso en cuanto a fórmula objetiva y pacífica de solución a los conflictos. Al Poder Judicial le corresponde decidir a quién asiste la razón en una contienda entre las partes, con base en las normas establecidas, ejerciendo como tercero imparcial. Pues son atribuciones a la Corte Suprema de Justicia organizar y dirigir la administración de la justicia, conocer y resolver los recursos ordinarios y extraordinarios que se presenten contra las resoluciones de los tribunales de justicia de la República, resolver sobre las solicitudes de extradición de ciudadanos de otros países y denegar los de las nacionales. Su intervención está regida por disposiciones y mecanismos legales que le confieren las facultades necesarias para imponer un juicio o determinación, lo que hace que su decisión revista obligatoriedad dentro de la estructura del Estado. El Poder Judicial cumple un papel regulador y equilibrador entre las diversas funciones estatales, ya que solo a él compete sancionar actos de otros poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Electoral. Por ello, el Poder Judicial es independiente del gobierno y no tiene responsabilidad alguna frente al Ejecutivo. En este sentido, es el poder que hace funcionar el principio de la supremacía constitucional a la autoridad pública. En nuestra Constitución política, el Poder Judicial corresponde a la parte orgánica y lo encontramos del artículo 158 al 167 de la Constitución Política de Nicaragua. Los tribunales de justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial recibirá no menos del 4% del presupuesto general de la República. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar los juzgados corresponden exclusivamente al Poder Judicial. La administración de la justicia garantiza el principio de la legalidad, protege y titula los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia. El poder electoral. La Ley 331 es de carácter constitucional y regula los procesos electorales para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, los diputados ante la Asamblea Nacional, diputados ante el Parlamento Centroamericano, alcalde y vicealcalde, miembros de los consejos municipales. Es el Consejo Supremo Electoral, a quien corresponde la obtención y cancelación de la personalidad jurídica de los partidos políticos y la resolución de sus conflictos. El artículo 2 de la Ley Electoral dice que el Poder Electoral se encargará de organizar, dirigir y supervisar las elecciones de autoridades. El Consejo Supremo Electoral elaborará en consulta con organizaciones que gozan de personalidad jurídica un calendario electoral con la debida antelación para cada elección, señalando, entre otras actividades, el tiempo, desarrollo, procedimiento de la campaña electoral y el día de las votaciones. Los miembros del Consejo Electoral elegirán de entre ellos al presidente y vicepresidente del mismo. Su periodo será de 1 año, pudiendo ser reelegido. Si desea profundizar más acerca del tema de las instituciones del Estado, se presenta la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta temática. Podemos concluir con esta clase el día de hoy
partiendo del estudio de la Constitución Política, porque es en este documento donde se expresan principios, derechos y libertades de los ciudadanos que habitan dentro de un determinado país. De igual forma, encontramos en la Constitución las distintas estructuras y organización del poder del Estado. Se ha analizado cada una de las instituciones del Estado, partiendo primeramente con el estudio que hicimos del gobierno, observando que el mismo tiene como prioridad conservar la actividad del Estado. El mismo está integrado por dependencias que se encargarán de definir las políticas. El poder legislativo es el que se va a encargar de crear las leyes de un país o bien derogar la ya existente, por lo que su actividad es considerada de gran importancia en el Estado de Derecho. A su vez se estudió que el Poder Judicial le corresponde resolver las contiendas que puedan darse entre las partes, tomando como referencia las normas establecidas. Finalmente mencionamos al Poder Electoral, el cual se encarga de organizar, dirigir y supervisar las elecciones de autoridades para el buen funcionamiento del Estado. Hemos llegado al final de esta sesión magistral. Espero que los contenidos antes expuestos sean para provecho de su formación profesional. Muchas gracias por su atención brindada.